emocional que él indudablemente evoca día a día, no solamente en los pacientes clínicos, sino también, por supuesto, dando las conferencias y charlas como coach internacional. Doctor Avilés Aquije, indudablemente síndrome de confinamiento pandémico y también gestión de emociones en tiempo de pandemia, el tema de hoy que nos convoca, no solamente en Chile, sino también, me imagino, en Perú y en todas partes del mundo. ¿Qué significa en cierta medida síndrome de confinamiento pandémico, doctor? Para que nos pueda explicar en detalle a todos los oyentes y televidentes de CRTV. Sí, gracias, Rocky. A raíz de esta pandemia que se inició en marzo aquí en el Perú y en toda Latinoamérica y en el mundo también, nosotros haciendo algunos análisis y estudios en los meses de abril, mayo, junio, empezamos a notar que las personas que estaban confinadas en los primeros meses y hasta en los últimos meses de este año, tenían algunas características en su comportamiento, es decir, mostraban algunas conductas cargadas de ansiedad, de la parte emocional y también con un amplio estrés y depresión. Por ello que nosotros hicimos un análisis y un estudio de campo a nivel internacional, donde hicimos, ¿no? Creamos esta nomenclatura que la denominamos el síndrome de confinamiento pandémico. Un poco se hizo también un estudio anteriormente, hace muchos años atrás, sobre el síndrome de la cabaña, que tiene, por ejemplo, en el caso nuestro, indica el estado emocional de las personas que padecen un tipo de ansiedad y depresión como producto del confinamiento producido por el COVID-19 o la llamada pandemia. Y este síndrome se caracteriza por generar diversas manifestaciones de temor, angustia ante el encierro obligado por la pandemia del coronavirus. Las experiencias vivenciales que tenemos nosotros en nuestro trabajo profesional nos ha permitido auscultar diversos comportamientos que han desencadenado en conductas y actitudes de temor, cargadas de ansiedad y depresión ante el confinamiento producto del COVID-19. Pero yo quisiera explicar, Roque, si me permites, qué cosa es un síndrome. Es un cuadro clínico o sintomatología que manifiestan algunas enfermedades físicas o emocionales que por sus propias características poseen cierta identidad que concurren en tiempo y forma y con variadas causas o etiologías. En nuestro caso, en lo que nosotros hemos desarrollado este trabajo de investigación, el síndrome del confinamiento pandémico puede producir estos efectos. ¿Cómo podemos detectar este cuadro ansioso? ¿Cómo se evidencia en una persona? ¿O quién se podría dar cuenta cuáles son los síntomas de este cuadro ansioso? Las personas, por ejemplo, cuando están largo tiempo en las casas, están confinadas como se ha dispuesto por ley, por las mismas autoridades, ante el peligro inminente que significaba el síndrome el virus, el COVID-19, comenzaron a establecer normas para que las personas permanecieran en su hogar, especialmente las personas de tercera edad y los niños. De una u otra forma, esto generó también, el confinamiento generó diversos cuadros de ansiedad. Y aquí tenemos un pequeño cuadro que podemos nosotros detallar, porque hemos hecho un trabajo de campo, ¿no? Con una muestra de más de 200 personas a nivel internacional. Y nos dice, por ejemplo, la sintomatología. En el nivel de estrés hay un 57% de personas estresadas, con ansiedad 29.73% y angustiados con un 13.61%. ¿Y cómo le ha afectado? Las preguntas en este cuestionario, esta encuesta que realizamos, dice bastante y demasiado, un 34%, dicen, de personas que se sienten que se han visto afectadas. Regularmente manifiestan que son también un 31%, ¿no? Y muy poco, un poco menos del 40%. ¿Qué quiere decir esto? De que la sintomatología producto del confinamiento ha generado niveles de ansiedad y depresión y angustia en un buen número de personas, no solamente a nivel de Perú, sino a nivel latinoamericano y también a nivel mundial.
Entonces, ¿qué cosa ocurre? Nosotros los profesionales de la salud emocional, en este caso yo como psicólogo, nos hemos abocado a conocer cuáles son las reacciones que se dan en torno a este confinamiento que denominamos finalmente como el síndrome de confinamiento pandémico. Entonces, esto nos permite a nosotros, como dije anteriormente, auscultar cuáles son las manifestaciones de estas personas. Se les nota cansadas, se les nota preocupadas, se les nota con actitudes inusuales, es decir, conductas que no tenían antes de la pandemia, ¿no? Y esto, sin lugar a dudas, nos permite también a nosotros comprometer a todos los profesionales de la salud para que podamos nosotros trabajar en conjunto, en equipo y lograr superar estos terribles síntomas que se dan en la población. ¿Qué podríamos hacer efectivamente para poder remediar estos niveles o cuadros de angustia? Nosotros hemos establecido también algunos criterios. Por ejemplo, estos estados de ansiedad y depresión son resultado de esta pandemia. Hay que aplicar medidas de atención dentro de esta pandemia y post-pandemia, porque es fundamental para la recuperación de las personas que lo padecen. Se tiene que trabajar con psicoterapias breves o leves o psicoterapias amplias para que puedan ellos recuperarse en torno a los temores, a los miedos. Hay muchas personas que han estado confinadas durante los meses que cuando salen a la calle se ven sorprendidas, empiezan a ver cosas que no las veían antes de la pandemia. Es decir, que el movimiento de las personas, la movilización de las personas también genera cierto temor, porque piensan que al estar con las mascarillas pueden ser sujetos de un asalto o pueden ser sujetas de una agresión. Entonces, esto lo hemos observado in situ nosotros porque salimos también con todas las precauciones y los protocolos para hacer el trabajo de investigación en el campo y observamos efectivamente que hay mucho temor en la población. Entonces, se habla de un rebrote y ya creo que en Europa se está viendo, ya España está tomando las medidas para que nuevamente se den las emergencias y sobre todo los toques de queda para que la población no salga, pues, de tal manera que esto genere un contagio multitudinario. Aquí en el Perú también, creo que también en Chile, en todos los países de Latinoamérica, se están tomando las medidas para que se evite el rebrote del COVID-19, que lamentablemente ya ha cobrado miles de vidas en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo entero. Entonces, se tiene que trabajar mucho con la parte psicoterapéutica, trabajar los ejercicios, por ejemplo, de relajamiento que tienen que haber para que las personas que tienen un nivel de ansiedad puedan recuperarse, puedan hacer ejercicios en el hogar, en la casa, para destensarse, para destresarse, de tal forma que puedan ellos recuperar en parte todo este problema que ha sido motivado por el COVID-19. Estamos con el doctor Pedro Avilés Aquije, en vivo en directo desde Lima, Perú. Él es doctor en psicología y life coach internacional. Está conversando el día de hoy sobre salud mental, sobre síndrome de confinamiento pandémico, gestión de las emociones en tiempo de pandemia, así como también, por supuesto, varios temas que involucran hoy en día el contexto que nos viene sucediendo, no solamente en Chile, sino también, por supuesto, en todo el mundo. Son las 5 de la tarde con 15 minutos aquí en el territorio nacional, en Chile. Vamos a seguir conversando con el doctor Avilés Aquije. Doctor, ¿cómo poder diferenciar o cómo poder efectivamente, porque me imagino las personas adultas con respecto a los niños, se presentan de diferentes formas este cuadro de angustia, este cuadro de depresión? ¿Cómo poder manejar en los niños este tema de la angustia? Porque me imagino también, indudablemente, que los pequeños con este cuadro de encierro, más las tareas online, los trabajos vía distancia, todas estas cosas que indudablemente hoy en día, si bien es cierto, algunos ya pueden salir a las calles en algunos momentos libres, pero ¿cómo este encierro podría trabajarse a largo plazo? Porque me imagino que queda secuelas de un post-confinamiento en cierta medida.
Efectivamente, Rocky, aquí en el Perú se ha establecido que los niños solamente pueden salir 500 metros de sus hogares, no pueden salir mucho más. No pueden frecuentar los malls, ni pueden frecuentar los parques con amplitud de horas. Es decir, ellos tienen que estar solamente 1 hora y acompañados con sus padres o las personas que están a su cargo. Y como tú decías, por ejemplo, los efectos que estamos observando en los niños es, los que están ahora trabajando en línea también en los colegios, falta de concentración. Y hay una, diríamos, irritabilidad excesiva en ellos. Entonces, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer con estos niños? Establecer programas en la casa, guiados también con, de repente con el profesor o con un terapeuta, para que puedan ellos desarrollar sus actividades lúdicas, las actividades físicas. Porque si nosotros vemos que el niño no hace una actividad, y eso también en los adultos se da, entonces el cuerpo empieza a sentirse aletargado, empezamos a tener problemas inclusive de ansiedad, queremos comer, abrir la refrigeradora en cada momento, porque estamos en un proceso de ansiedad. Y la ansiedad nos puede llevar también a una depresión. La Organización Mundial de la Salud ha establecido para este año que van a ver, está ocupando los niveles de ansiedad y depresión el segundo lugar en cuanto a enfermedades de nivel emocional. Entonces hay que buscar una relación interpersonal, ¿no?, adecuada para que los niños puedan sentirse también protegidos por las personas que están a su cargo. Establecer, decía yo anteriormente, programas de recreación en el hogar, gimnasia, baile, ejercicio de respiración, la parte afectiva, por ejemplo, buscarla que sea la más inmediata en estos niños. ¿Por qué? Porque esas carencias que ellos tienen, producto de que vienen a hacer sus tareas en línea y después no tienen nada más que hacer, no debe ser así. Tienen ellos que tener una programación estructurada para que puedan ellos desarrollar actividades lúdicas, actividades físicas y también en la interrelación con sus padres o las personas que están a su cargo. Como doctor en psicología, ¿cómo podríamos manejar ese nivel de temor o de estrés que nos puede llevar efectivamente este tema de poder volver a contagiarnos? ¿Cómo nos podría usted ayudar en ese tema, doctor? Sí, Rocky, esta nueva ola de rebrote, sin duda, tiene que ponernos a nosotros alertas. Y no es un juego, no es una broma. A veces hay personas que son muy irresponsables, que hacen fiestas en sus casas, con gente que viene de fuera. Entonces hay que tomar niveles de prevención, cumpliendo los protocolos que nos dan las autoridades. No podemos salir a retar a las autoridades, decirle yo soy valiente, así que no me pongo mascarilla y punto. No, hay que pensar en los niños que están en el entorno, hay que pensar en los abuelitos, porque ellos son los más afectados. Entonces, mi invocación, yo como profesional y también como persona humana, yo hago esta invocación a todas las personas que sean más responsables en sus actitudes y sobre todo no retar a quienes tienen la responsabilidad de cuidarnos. A veces he visto cuadros de pacientes o de familiares de pacientes que hasta le agreden al médico, le agreden a la enfermera, agreden a todas las personas que están supervisando que no salgan sin mascarilla o que están pues creando tumultos en los mercados. Entonces tenemos que ser respetuosos, tenemos que hacer un cambio ya de valores para que nuevamente se retome el tema de la prevención y también del respeto a las personas que nos están cuidando. No es justo, no es correcto que nosotros estemos creyendo que este es un juego, creyendo de que esta es una forma de que no podemos nosotros salir libremente. No es eso. Y sé que hay muchos casos también, Rocky, permíteme decirlo, este enclaustramiento, este confinamiento nos ha llevado también a tener cuadros de claustrofobia. Hay personas que sufren cuadros de claustrofobia. ¿Por qué? Porque también el estar mucho tiempo confinados y tener también una carga emocional en sus vidas ha generado que esta pandemia también pueda afectarles doblemente.
Estamos en vivo y en directo de los estudios de 5 Reyes Televisión en conexión directa con 5 Reyes Radio para todo el territorio nacional y también para todo Latinoamérica. Desde Piura, como decía, le saludan la familia Goicochea, doctor. También, por supuesto, desde Lima. Lo están viendo también en la ciudad de Puerto Montt, doctor Avilés Aquije. Lo felicitan por el tremendo tema. Usted, indudablemente, que sabemos que siempre ha venido a Chile a dictar cátedras en las universidades chilenas, tanto de la Universidad Católica como también otras universidades privadas. Por lo tanto, es una tremenda eminencia en lo que es a salud mental, y su profesión como psicólogo indudablemente le entrega. Doctor, con respecto al tema lo quiero llevar hoy en día a cómo poder efectivamente trabajar este tema de la angustia, ya que lo tocó en primera instancia, y también, por supuesto, con respecto a la depresión. Si bien es cierto, aquí en Chile, indudablemente que 3 de 6 personas indudablemente sufren efectivamente de este cuadro de ansiedad en Chile, sobre todo por el mismo estrés que se vive hoy en día, y sobre todo en este mes de septiembre y octubre, donde se producen muchos suicidios. ¿Cómo podríamos ayudar en cierta medida a una persona que sufre de depresión en este contexto que indudablemente también involucra el tema del confinamiento? Sí, gracias, Rocky. Quería antes señalar que había sido invitado en este mes de octubre por la Sociedad Chilena de Psicología Clínica como ponente, y justo llevando este tema de la pandemia y las reacciones psicológicas que produce. Lamentablemente se canceló, se ha diferido para el próximo año. Dios mediante, estaremos en octubre participando también en el evento que organiza el Congreso de la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, que aglutina a las diversas universidades del país, las más importantes, y de las cuales nosotros nos sentimos pues muy ligados. Yo quiero responder a esta situación, como tú has señalado. Disculpen un ratito. Y acá en Lima también ya estamos sintiendo el calor de la primavera. Los indicadores en torno a los suicidios, nadie es ajeno, ningún país es ajeno a esta realidad. Y esta pandemia también ha traído como consecuencia que muchas personas que tienen cierta fragilidad emocional hayan tenido que tomar la determinación de autoeliminarse. Es una lástima, es una pena. ¿Por qué? Porque llegan al sótano de la vida emocional, en donde ya no tienen prácticamente, según ellos, no tienen una alternativa para poder superar sus problemas. Esto es algo que nosotros los psicólogos también estamos preocupados. Porque cuando, por ejemplo, en el tema que tú me manifiestas, la gestión de emociones, nosotros tratamos de identificar, gestionar y elaborar las emociones asociadas durante el proceso de dificultades de salud. Y para ello hay que dar un espacio a nuestras emociones y aprender a gestionarlas, ¿no? Es decir, faltan herramientas para poder manejar. Discúlpenme un ratito. Faltan herramientas para poder ayudar a las personas que están atravesando estos problemas emocionales. Y para ello nosotros hemos también establecido algunos conceptos en torno a lo que significa las personas que están pasando ansiedad. Hay protocolos también para manejarlos, no solamente a nivel de la pandemia, porque hay personas que se sienten ansiosas cuando están ingresando al hospital. Es una carga tremenda. Y tú has tenido, según me dices, también has sido víctima del COVID y estás preocupado, tienes cierto temor. Entonces, las personas padecen este tipo de temores, ¿no? Hay gente que tiene, por ejemplo, ansiedad de retornar al hospital, se sienten ansiosas cuando le dicen, no, tienes que visitar al médico, tienes que visitar al psicólogo. Entonces hay ciertas conductas que son preocupantes, porque las personas que están con esta fragilidad emocional son las más proclives a tener pues un problema de autoeliminación. ¿Cuál
¿Cuál sería el mecanismo? ¿Serían algunos ejercicios físicos? ¿Alguna forma de mantener? ¿Qué es lo que recomienda usted como especialista en este tema, doctora Abeles Aquije? ¿Consumo de agua, de líquido? ¿Por dónde va el mecanismo para poder un poquito contrarrestar o apalear un poquito este tema de la angustia y lo que viene sucediendo con el tema de confinamiento? Claro, hay muchas fórmulas para tratar este tipo de dolencias musculares, ¿no? Lo importante es tener un buen ambiente también en la casa para poder hacer ese tipo de actividades. Hay unas bolsitas que tienen como unas semillas que se ponen en el microondas y esto ayuda a calentar las partes que están un poco rígidas o que están muy tensas. Y esto se puede encontrar en alguno de los mercados, en alguno de los malls, para que puedan también utilizarse en las partes que más, ¿no?, le molesta, que se sienten tensas en el cuello. Los ejercicios de movimiento también de cabeza son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, ahora si me están viendo algunas personas, yo quiero que me acompañen para hacer este pequeño ejercicio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? A ver, empezamos primero cerrando nuestros ojos y vamos a respirar por la nariz, vamos a inspirar por la nariz. A ver, todos me ayudan, me acompañan. Respiramos hondo y profundo, unos 5 segundos, empezamos, 1, 2, 3. Suspendemos el aire unos segunditos y exhalamos. Así lo hacemos, lo repetimos nuevamente. Inhalamos. Botamos el aire, unas 5 o 10 veces pueden hacer esto y luego hacemos movimiento de cabeza, cuello y cabeza de izquierda a derecha, giramos, giramos, giramos. Algunos van a sentirse, tóquense su cuello y lo van a sentir bastante duro, bastante tenso, porque son las preocupaciones que tenemos, son las molestias que tenemos, la angustia, la ansiedad, todo se concentra en nuestro cuerpo. Es decir, hay una psicosomatización. Lo psicológico, lo emocional se traslada al soma, que es nuestro cuerpo, lo somático, el organismo. Entonces, más se concentran en la parte de aquí del cuello, de la cabeza. A veces tenemos migrañas, tenemos dolores de jaqueca que le llamamos. Y para ello hay que hacer otros ejercicios. A ver, ¿me acompañan? Izquierda a derecha, giramos, giramos así. Van a sentir ustedes lo que decimos nosotros acá en Perú, conejitos que le van a salir, ¿no? Y esto es porque ya están relajándose. Este ejercicio que les he dicho, el anterior, el de unas 10 veces, y este de acá pueden serlo también unas 10 veces, les va a permitir relajarse la parte de los músculos. Y ahora vamos a hacer otro movimiento de hombros. Esto lo hago también con mis pacientes online, ¿eh? Los hago en línea también. Respiramos, inspiramos, soltamos los hombros y botamos el aire. Otra vez. Soltamos los hombros y soltamos el aire que ya no nos sirve. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos la respiración o inhalamos el aire? Estamos oxigenando el cerebro, estamos oxigenando todo nuestro sistema nervioso y eso nos permite a nosotros un relajamiento y van a ver ustedes cómo se sienten. A ver cómo se siente, Rocky, ¿lo has hecho? Carlos también lo ha hecho. ¿Cómo se sienten? A ver. Sí, nos sentimos muy bien, doctor. La verdad que es increíble, pero al cerrar los ojos uno siente en cierta medida liberar en cierta medida energías y se siente finalmente con nuevas emociones. Es increíble lo que puede suceder, doctor. Usted como coach internacional, como life coach, la verdad que indudablemente me imagino que en sus conferencias debe entregar estas pautas para poder, en este caso, enriquecer un poquito no solamente el espíritu, sino también, por supuesto, la parte física, ¿verdad, doctor? Y también, sí, claro. Y también cambiar los pensamientos negativos.
¿no? Hay que cambiar las actitudes. A veces nosotros en la casa por este confinamiento el humor se nos sube, ¿no? Empezamos a discutir, empezamos a pelear y nadie está libre, ¿eh? Ni los psicólogos, ni los médicos, ni las personas que creen que tienen un buen carácter tampoco están libres de poder tener este tipo de reacciones. Y es precisamente lo que yo digo en mi teoría este confinamiento que nos tiene, ¿no? A todos nos tiene pues aislados, pero tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Como les dije en la parte inicial de mi exposición, tienen ustedes que planificar actividades en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba mi nieta, nosotros hemos hecho un fulbito ahí que es parte de nuestra actividad, es un fulbito artesanal, que le hemos puesto pues, los arcos y unas ligas alrededor con unos clavos y los jugadores, y hemos hecho una terapia así de juego, terapia lúdica. Y esto, créame, se los digo con toda sinceridad, nos ayuda mucho a recuperar nuestras energías y nos permite también que en el entorno familiar, en el entorno de la familia, de los amigos, nos sintamos mucho mejor. También hay que cantar, hay que bailar en la casa. Hay que programar una determinada hora para que toda la familia puedan bailar, puedan hacer movimientos físicos, porque eso va a ayudar a relajarse. Yo lo practico acá con mi esposa, ¿no? Lo practicamos nosotros a diario y hacemos una gimnasia también de una hora, de 30 minutos, no más. Y eso nos ayuda mucho a relajarnos, a vernos tranquilos, ¿no? No porque yo sea psicólogo me voy a sentir solamente emocionalmente bien en todo, ¿no? Todas estas cargas que provienen de la calle, de los pacientes mismos, que tenemos que hacer nosotros siempre un mapeo de cómo se sienten ellos y ponernos en el lugar de ellos también cómo se sienten. Es decir, hacer una empatía para ver cómo la persona, nuestro semejante, está también pasando estos momentos duros. Y por otro lado, yo quiero también dejar la parte un poco científica. Quizás algunos no van a estar de acuerdo, pero si este confinamiento nos ha llevado a estar en casa, es por algo también. Lo espiritual también entra en ello. Si nosotros somos personas que tenemos fe, yo no digo una fe solamente en alguien o un ser supremo, sino la fe que podemos tener en algo que nos signifique a nosotros lo más grande en el universo, entonces nosotros también tenemos que acudir a ello. Y conversando con algunos colegas que son también agnósticos o que son ateos o que tienen otras posiciones religiosas, señalaban pues que bueno, este es producto del hombre, este es un producto del hombre y el hombre tiene que solucionarlo. Un momentito, le dije, no, los problemas que estamos viviendo de esta pandemia también son un llamado de atención. Los que somos creyentes y tenemos fe, sabemos que esto es por algo, ¿no? Si no, pues hay que establecer pues, los conceptos de lo que es la obra del hombre y lo que es la obra de un ser supremo, ¿no? Así es, Rocky. Así tengo en mi correo electrónico pietroeduardo@hotmail.com. Si es posible lo puedes poner al final. Y en Instagram también estoy conectado. En el Face también, Pedro Avilés Aquije. Ustedes pueden ingresar también y solicitar alguna consulta, alguna orientación. Nosotros trabajamos también. Yo tengo 2 pacientes también en España, en Madrid, y también ellos están siempre constantemente siguiendo los pasos, las orientaciones que les damos, ¿no? Y esto nos permite también contribuir a mejorar la salud emocional, ¿no? Sabemos nosotros que también en el trabajo que hemos hecho sobre lo que es el confinamiento, hemos desarrollado este trabajo, ¿no? A nivel internacional, recogiendo todas las experiencias de las personas que están padeciendo el COVID y que han tenido también problemas de ansiedad y depresión, que son las más marcadas en estos momentos. Y por ello que la ayuda profesional, médica, psicológica, psiquiátrica, de todos los profesionales de la salud son bienvenidas. No hay que actuar de manera indiferente. Las personas que estamos al frente de esta labor profesional, de nuestra especialidad, estamos siempre llanos a contribuir. Pero yo quiero hacer una invocación también para las familias, para que actúen con mucha prudencia,
y para que sepan ellos también guardar las distancias, que es lo importante en el protocolo. También, bueno, habías tú pedido que hablemos un poco sobre la gestión de las emociones. La gestión de emociones, cómo poder manejarlo, cómo poder tratarlo. Como te decía anteriormente y le decía a todos los televidentes que están viendo este programa, creo que el poder nosotros manejar o hacer una administración o gestionar nuestras emociones es de suma importancia. Porque el objetivo que tiene gestionar las emociones es identificar, gestionar y elaborar las emociones asociadas durante el proceso de dificultades de salud, decíamos. Dar un espacio a nuestras emociones y aprender a gestionarlas. ¿Y qué cosas son las emociones? Primeramente, tenemos que saber qué cosas son las emociones. La emoción es un estado afectivo que experimentamos. Es una reacción subjetiva al ambiente acompañada de cambios orgánicos o fisiológicos endocrinos y pueden provocar también frustración, puede ser un peligro de amenaza. Y por otro lado, ¿para qué nos van a servir las emociones? Son una respuesta emocional de lo agradable y lo desagradable. Es decir, si yo no tengo un dominio de mis emociones, si yo soy una persona que a veces me siento pues agobiada por el virus, estoy viendo televisión y estoy ahí pegado a la televisión, han muerto 50, entonces empiezo a cargarme de ansiedad, empiezo a cargarme emocionalmente de manera negativa. Por eso lo recomendable para los niños y las personas de tercera edad no ver programas de televisión con las noticias que a veces son un poco sensacionalistas, ¿no? Yo los felicito a ustedes porque ustedes llegan con una programación que permite a la teleaudiencia conocer la realidad de lo que está ocurriendo, pero no con ese sensacionalismo que suelen darse en algunos medios de comunicación. También, ¿para qué nos sirven las emociones? Nos ayudan a afrontar retos en la vida. Y esta pandemia es un reto que estamos viviendo actualmente. Y para ello tiene que haber siempre una regulación emocional. Así cuando se habla de la regulación de los precios, se habla de la regulación de los pasajes, también tenemos que hablar de una regulación emocional. Y esa es precisamente la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Tomar conciencia de la relación entre emoción y cognición y comportamiento, es decir, de qué manera mis emociones van a estar ligadas a mi conocimiento objetivo de lo que estoy viviendo y también de mi comportamiento. ¿Cómo voy a proyectar todas estas emociones en mi conducta? ¿Será agresiva? ¿Será impulsiva? ¿Será pasiva? ¿Será contemplativa? Es decir, todo eso está en nosotros. Y para ello también hay que poseer estrategias de afrontamiento, es decir, ¿cómo voy a afrontar este tipo de situaciones que estoy viviendo? Por ejemplo, se lo decía en los ejercicios, es una de las herramientas que podemos utilizar. La capacidad también para autogenerarnos emociones positivas. Lo que yo les decía, vean películas que sean de risa, que nos riamos, que tengan humor, que podamos sentirnos compartiendo en la familia un momento de alegría, un momento de distensión. Es decir, distendernos en todo lo que se refiere a esta pandemia que está produciendo esta situación. Y cómo expresar también y controlar mis emociones. Hacernos conscientes de las emociones que reprimimos. No hay que reprimir nuestras emociones. Si queremos llorar, si queremos reír, hay que hacerlo. Si ustedes están tristes por algo, lloren, descárguense, porque toda esa tensión va a ayudarles mucho también. Si en caso ustedes lloran, quieren desahogarse, les va a ayudar a destensarse, a estar más tranquilos. Y después de llorar, respirar, como les dije. Qué alivio, ¿no? Lloré, me descargué, me desahogué, ahora empezar otro momento en mi vida. Observarnos también en un espejo, ¿no? Y darnos cuenta cómo afrontamos las situaciones que aparecen en tu vida. Pónganse todos en un espejo, en la mañana o en la noche, antes que vayan a dormir o después que se despiertan, miren cómo está su rostro. Si su rostro está tenso, van a hacer estos ejercicios. Lo que decimos acá nosotros morisquetas, ¿no?
van ustedes a mover todo lo que es la parte de la cara, la nariz, la frente, los ojos, van a abrirlos y van ustedes a abrir la boca, cerrarla, ¿no? De tal manera que ustedes destensen todas estas partes que son también las que van a darnos a nosotros una reacción frente a las emociones, ¿no? Entonces, es decir, ¿de qué manera yo me voy a presentar a las personas? Vean ustedes su espejo, cómo está su rostro. Están tristes, están desanimados, están alegres. Entonces, ponerle ese componente, ese valor agregado, como se dice en marketing, de lo que es la sonrisa. Y cuando nosotros hemos trabajado, por ejemplo, con personal de los malls en la capital y de algunas empresas, siempre les he dicho, la sonrisa es fundamental, pero no una sonrisa fingida, buenos días, no, tiene que ser una sonrisa natural. Buenos días, señor, qué gusto de verle, bienvenidos a nuestra tienda. Entonces, algo que salga dentro de cada uno. En la familia igual, hola mamá, hola papá, hola hijito, un abrazo, ¿no? Los que están en la casa, que no hay peligro de contagio, pero sí volcarnos a sentirnos nosotros bien, no esperar que otras personas nos digan, oye, estás con cara de muerto, ¿qué ha pasado? ¿Te has asustado? ¿No? Sino más bien vernos con un rostro alegre, felices. Aunque estemos con esta pandemia, tenemos que darle la contra para que podamos sentirnos mejor emocionalmente. Y quiero concluir, ¿no?, mi participación diciéndoles frente a esta pandemia que hay que establecer políticas preventivas en materia de salud emocional. Este es un llamado a todas las autoridades para que no solamente se preocupen en el oxígeno, ni tampoco en las medidas solamente de aplicar las medicinas, sino también establecer políticas preventivas en materia de salud emocional. Estos ejercicios que les he dejado son parte de esa recuperación, de esas herramientas que necesitan. Brindar apoyo terapéutico en materia psicológica a las personas con niveles altos de ansiedad y depresión. Tal como lo decimos en el síndrome de confinamiento pandémico, nosotros hemos encontrado precisamente que estos niveles de ansiedad y depresión son altos. ¿Por qué? Porque no hay un trabajo de manejo psicológico en las instituciones y hay que darle más énfasis. Por otro lado, también buscar la atención a las personas post pandemia, porque esta pandemia no va a durar toda la vida. Yo pienso que nuestro divino hacedor también, como le decía, dejando de lado la parte científica, va a terminar, pero va a terminar si nosotros le ponemos fe también. Desarrollar programas recreativos para mejorar las condiciones de salud emocional. Y esto se puede hacer también en línea. Es decir, las autoridades de salud de todos los sectores de salud a nivel latinoamericano y también del mundo pueden aplicarlo. Y esto nos va a ayudar mucho a mejorar también frente a esta pandemia que está también generando una serie de comportamientos inadecuados en la familia, en los niños, en los abuelos, en los padres, en los hijos, es decir, en toda la sociedad en conjunto que está en la familia. La familia es el núcleo importante de la sociedad, porque si no cuidamos a la familia, si la familia está enferma, la sociedad también va a estar enferma. Por eso, mi exhortación a las autoridades, tanto de mi país como de los otros países de Latinoamérica y del mundo, a que establezcan programas recreativos y también de mejoramiento de personas que padecen este tipo de pandemia. Así, mi querido Rocky. Esta tarde estamos con el doctor Pedro Avilés Aquije, doctor en psicología, life coach internacional, en vivo y en directo. Doctor, lo están saludando por las redes sociales de todas partes del territorio chileno y también, por supuesto, latinoamericano, incluyendo de Perú. Un abrazo a la distancia. Esperamos en octubre tenerlo aquí en Santiago de Chile y tenerlo en nuestras instalaciones de 5 Red de Televisión para que podamos poder efectivamente abordar en directo este tema que la verdad ha sido muy importante para todas las personas que, según vemos las redes sociales, se han conectado en demasía, doctor. Ha sido un tremendo tema y sobre todo completamente gratuito. Agradecemos justamente su deferencia para con nosotros y la verdad, como vuelvo a repetir, el doctor Pedro Avilés Aquije es padrino mío de hace muchos años que la verdad que no nos vemos. Esperamos también muy pronto poder estrecharle un fuerte abrazo, padrino y doctor. Así que para mí
ha sido un doble placer y un doble honor, doctor Pedro Avilés Aquije. De nombre de todo el equipo de 5 Reyes Televisión, en nombre de nuestro director y todo el equipo de programación, muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. No sé si nos quiere dejar algunas otras palabras finales, doctor Aquije, Pedro Avilés Aquije. Carlitos, Rocky, y Carlos también, que está también ahí seguro, ¿no? Un gran placer ha sido estar con ustedes y espero, Dios mediante, estar en octubre por allá, estrecharnos, como tú dices, un fuerte abrazo y estar con la familia, ¿no? Espero que me recibas pues en octubre, ¿eh? Sí, de todas maneras, bienvenido sea a Santiago de Chile, y como le digo, voy a repetir, poder verlo después de muchos años, padrino y doctor. La verdad que hoy día, cuando mi padre ya partió al cielo, la verdad que dice que el padrino queda como el segundo padre, así que yo la verdad que efectivamente de aquí le mando un fuerte abrazo a usted y a toda su hermosa familia, ¿eh? Muy agradecido, y cuando guste, las puertas de 5 Reyes Televisión, yo sé que su familiar Elizabeth Franco lo va a ver, dado que estamos conectados a través de las redes sociales, y la verdad que indudablemente estos temas que son importantísimos, sobre todo de salud mental y que evoca efectivamente las emociones y los temas netamente de confinamiento, dado el contexto actual, indudablemente que es un tema bastante importante. Un fuerte abrazo a Lima, Perú, a todos sus hijos, a toda su familia, y muchas bendiciones para usted, padrino. Gracias, Rocky, gracias. Bendiciones también. Muchas gracias. Estábamos con don Pedro Avilés Aquije, doctor en psicología, Life Coach Internacional de Lima, Perú, un eminente profesional de la salud mental, psicólogo, y también, por supuesto, en este tema justamente del coach, que indudablemente tiene que ver con el trabajo de cómo hacer las cosas mejores.